Déjame que te diga por qué no van a volver los trabajos. Ninguna señal de ello. Nuestro gobierno está paralizado. ¿Quieres enviar un mensaje claro a los CEO de todo el mundo sobre por qué no deberían venir a invertir en Estados Unidos? Simplemente paraliza el gobierno. Demuestra que los dos grandes partidos no pueden ni acordar mantener limpia la ciudad, ni garantizar que la basura se recoja cada semana. No te mudas a un país donde ni eso funciona. Aquí hay otra. Las tropas están siendo enviadas a las grandes ciudades. ¿Y sabes qué mensaje envía eso? Que la clase trabajadora está al borde del estallido, que la tensión social es tan alta que ya no se resuelve con políticas, sino con presencia militar. No vayas por ahí. Y mientras tanto, los precios siguen subiendo. La inflación oficial ronda el 3%, aunque en la calle sientas que es mucho más. Y no es para menos. Cada dólar que produce Estados Unidos ahora es más caro, más difícil de vender en el mercado global. Y nuestro principal competidor, el que está ganando esta carrera sin disparar un solo tiro, es China. ¿Sabes cuál es su tasa de inflación? Menos 0,4%. No están subiendo precios, los están bajando. Sus fábricas producen más barato, más eficiente y lo siguen haciendo. Mientras nosotros nos hundimos en teatro político, ellos avanzan con estrategia silenciosa y eso no es casualidad, eso es sistema. Porque cuando tu economía depende más de la deuda que de la producción, tarde o temprano el espejismo se acaba. La deuda pública de Estados Unidos no es de millones, ni siquiera de miles de millones. Es de 37 billones de dólares. Sí, 37 billones, más de lo que ganamos en todo un año. Y ese número crece más rápido que los empleos, más rápido que los salarios, más rápido que cualquier cosa que realmente construya futuro. Este no es un país que invierte, es un país que pide prestado para sobrevivir. Y ahora, incluso los ricos, incluso las corporaciones que siempre financiaron deudas, empiezan a decir, no más, ya no confiamos, ya no prestamos. Y cuando eso pasa, cuando pierdes el pulso del crédito global, empiezas a caer. Las tres grandes agencias de calificación, esas que una vez te daban AAA, ahora te bajaron a AA, ¿te das cuenta? Hasta el mundo financiero ve que algo va mal. Y en medio de todo, el gobierno responde como siempre. Impuestos más altos, aranceles más duros, más recortes que no tocan a los de arriba, pero que sí golpean a los de abajo. ¿Y sabes qué sigue? Despidos masivos, eliminación de agencias, desmantelamiento del Estado, pero no para hacerlo más eficiente, para hacerlo invisible, para que los de arriba no paguen nada. Y aquí está el quiebre. Vivimos en una economía donde la tecnología puede duplicar la productividad, pero en vez de reducir la jornada laboral, reducen la fuerza de trabajo. Imagina que llega la inteligencia artificial a tu oficina, a tu fábrica, a tu empresa. ¿Qué hace el dueño hoy? Despide a la mitad del equipo, porque con la mitad puede producir lo mismo, y como no paga salarios, se queda con más ganancia. Ese es el incentivo del capitalismo actual, más ganancia, no más bienestar. Pero imagina otra opción. Imagina que son los trabajadores quienes deciden, compran la IA, la implementan y en vez de despedir, reducen la jornada a 4 horas diarias. Siguen produciendo lo mismo, pero ahora tienen tiempo libre, salud mental, familia, vida. No hay desempleo, hay liberación. Eso no es utopía, es una decisión política. Pero mientras no cambiemos el sistema, seguiremos eligiendo el camino más cruel. ¿Y quiénes han pagado el precio más alto en esta transición forzada, en este declive imperial? No fueron los multimillonarios que siguen viajando en sus jets privados. Fueron los trabajadores industriales, blancos cristianos, hombres, sindicalizados, que una vez ganaron salarios dignos, esos que podían mantener a una familia con un solo ingreso, esos que ahora se sienten traicionados, y no por error, no por casualidad. Esas son precisamente las personas que hoy más apoyan al señor Trump, porque necesitan un relato, necesitan alguien a quien culpar, y no pueden culpar al sistema,
porque eso implicaría atacar al mismo sistema que les dio estatus, aunque ya no funcione para ellos. Así que buscan fuera, al inmigrante, al extranjero, al diferente. Y ahí entra el teatro del odio. Mientras tanto, aquí en Manhattan, a metros de distancia, vemos una Nueva York de 2 velocidades. Restaurantes que cobran 100 por persona, espectáculos donde pagas $150 por entrada, gente que gasta más de $1000 en una cena sin sentirlo. Y a unas cuadras, familias enteras, con 2 trabajos, no pueden pagar el alquiler, y el gobierno ¿qué hace? No los protege, los desaloja, porque en un imperio en caída, los de arriba no bajan, los de abajo suben sobre sus espaldas. Ahora mismo, en la ciudad de Nueva York, un candidato socialista, musulmán, está a punto de ganar la alcaldía. ¿Por qué? Porque su mensaje es claro: asequibilidad, vivienda, salud, transporte. Eso es lo que duele, eso es lo que enciende el malestar. Y esto no es solo sobre Trump, es sobre un sistema que ya no puede sostener las promesas que una vez hizo. Biden también gastó sin freno para apaciguar la caída. Trump quiere acelerarla, cargándole impuestos a todos y recortando el Estado. ¿Y todo para qué? Para mantener a flote una ilusión. No hemos perdido solo guerras, hemos perdido el rumbo. Vietnam, Afganistán, Irak. En todos los casos, el enemigo de ayer es el gobernante de hoy. Y seguimos creyendo que podemos ganar por la fuerza lo que perdimos por el sentido común. China no nos venció con bombas. Nos venció produciendo mejor, más barato, sin inflación, con infraestructura nueva, con planificación de Estado, y nosotros, mientras tanto, perseguimos a jóvenes guatemaltecas de 20 años que llegan aquí listas para trabajar. ¿Y sabes qué? Su país ya pagó el costo de criarlas, alimentarlas, vestirlas, educarlas, y nosotros nos las llevamos cuando empiezan a producir. Eso no es robo, eso es subsidio. Y no un subsidio pequeño, es un subsidio gigantesco que ha alimentado el crecimiento de Estados Unidos por más de un siglo. Pero ahora, en vez de agradecer, las deportamos, las metemos en Guantánamo por ser indocumentadas, como si cruzar una frontera fuese peor que correr una guerra injusta. ¿Dónde quedó el debido proceso? ¿Dónde quedó la inocencia hasta que se demuestre lo contrario? ¿Dónde quedó la estatua de la libertad que dice: tráiganme a sus pobres, sus hambrientos, sus gentes que anhelan ser libres? Hoy la traicionamos con cada avión que despega hacia Centroamérica lleno de deportados. Y si tienes un mínimo de empatía, pregúntate, ¿qué sentirías si después de años de trabajo silencioso, de pagar impuestos, de criar hijos aquí, te arrancan todo sin juicio? Esto no es fortaleza, es miedo. Miedo al cambio, miedo a perder privilegio, miedo a reconocer que el imperio ya no es lo que era. Y ahora, antes de seguir, necesito que hagas algo muy importante: suscríbete a este canal. Si te importa entender no solo lo que pasa, sino por qué pasa, si quieres ver más análisis como este, sin censura, sin teatro, con claridad, entonces activa la campanita, porque cada video que hacemos es un esfuerzo por devolverle sentido a la realidad. Y dime en los comentarios desde dónde nos ves, en qué ciudad, en qué país estás escuchando esto. Y también dime, ¿qué parte de este análisis te golpeó más fuerte? Porque este no es el final, esto apenas comienza. Sí, esto apenas comienza, y tú estás aquí, en el momento exacto, en el instante en que las piezas empiezan a encajar, no por casualidad, sino porque la verdad, aunque la entierren bajo titulares sensacionalistas, aunque la diluyan en debates vacíos entre políticos de caricatura, siempre encuentra un camino para emerger. Y no lo hace con fuego, no lo hace con violencia, lo hace en la mente de alguien como tú, que se detiene, que pregunta, que no acepta más la narrativa servida en bandeja por los que ganan con el caos. Porque ahora mismo, mientras escuchas esto, hay más cámaras apuntando a escándalos que a soluciones, más tuiteros gritando sin entender que lo que deberíamos estar debatiendo es por qué, con toda nuestra tecnología, con toda nuestra riqueza, no podemos garantizar un techo, un salario digno,
un sistema de salud que no quiebre a una familia con 3 trabajos. No estamos hablando de caridad, estamos hablando de sentido común. Estamos hablando de un sistema que ha decidido premiar el especulador que compra viviendas para dejarlas vacías, sobre el trabajador que madruga 6 días a la semana para pagar un alquiler que sube cada año. Estamos hablando de un país que dice defender la libertad mientras criminaliza a los que huyen de la miseria, mientras convierte hospitales móviles en centros de detención, mientras construye muros donde antes ponía puentes. Y todo esto, ¿para qué? Para mantener una ilusión de control, para que no preguntes por qué, en una economía de 37 billones de dólares de deuda, siguen pudiendo comprar armas, pero no medicinas. ¿Por qué el Pentágono puede tener un presupuesto secreto más grande que el PIB de la mitad de los países del mundo, pero no pueden financiar viviendas para los sin techo? ¿Por qué se aprueban trillones para rescates bancarios, pero no una ley de salario básico garantizado? ¿Por qué se dice que no hay dinero para educación pública de calidad, pero sobra para guerras infinitas en lugares donde nadie entiende siquiera el nombre del presidente de turno? Este es el verdadero choque, no entre clases, no entre razas, no entre naciones, sino entre el poder del capital y el poder del pueblo. Y tú, ahora, estás en ese choque, no como combatiente, sino como testigo, y el testigo no puede callar, porque cada vez que alguien como tú entiende lo que está pasando, el sistema pierde un poco de su invencibilidad, porque ya no es invisible, ya no es natural, ya no es así son las cosas, es una decisión, una elección, y si fue elegido, puede ser deseleccionado. Mira a tu alrededor, las calles llenas de gente trabajando, yendo y viniendo, cansada, sin tiempo, sin respuestas. Y mira arriba, torres de cristal donde los mismos que destruyeron el futuro de millones siguen ganando bonos. ¿Y el resto? El resto paga el precio. En ansiedad, en depresión, en familias rotas, en sueños postergados, pero hay algo que no pueden quitar, tu capacidad de ver, de entender, de exigir, y eso es exactamente por lo que este canal existe. No es entretenimiento, no es opinión, es un mapa del imperio en caída, del sistema que se fractura, de la gente que resiste sin saberlo. Y si estás aquí, es porque ya no crees en las mentiras cómodas, porque quieres saber por qué te sientes tan agotado si, según dicen, la economía va bien, por qué tu ciudad se desvanece mientras los indicadores suben, porque los ricos dicen que trabajan más, pero los que están agotados son los que hacen todo funcionar. Y si sigues aquí, si sigues escuchando, significa que ya no aceptas el destino que te imponen. Entonces, no te vayas, quédate, haz clic en suscríbete, no lo hagas por mí, hazlo por ti, porque cada vídeo, cada análisis, cada minuto que dedicas a entender este mundo, es un acto de resistencia contra la ignorancia que el sistema necesita para seguir funcionando. Activa la campanita. Asegúrate de no perderte lo que viene, porque esto no es un momento aislado, es una cadena, un despertar colectivo, y necesitamos más voces como la tuya en los comentarios. Dime, ¿dónde estás viendo esto? En Bogotá, en Madrid, en Ciudad de México, en Buenos Aires, en Caracas, en Lima, en cualquier rincón donde esta crisis también duele, porque esto no es solo Estados Unidos, es el modelo que se exportó, que prometió riqueza y trajo desigualdad. Y si te identificas, si esto te suena familiar, es porque estamos bajo el mismo sistema. Y dime también, por favor, qué parte de todo esto fue la que más te hizo sentir. ¿Fue lo de la deuda? ¿La comparación con China? ¿Lo de los trabajadores traicionados? ¿La paradoja de la inmigrante que es criminalizada cuando realmente es una inyección de fuerza laboral, de esperanza, de futuro? Porque tu comentario no es solo un dato, es un testimonio, es la prueba de que no estamos solos, de que hay gente que no se rinde, que sigue buscando sentido en medio del caos. Y sí, el sistema quiere que creas que no puedes cambiar nada, que todo está perdido, que lo mejor es distraerte, consumir, callar, pero tú ya avanzaste más allá de eso.
Tú ya estás preguntando, y con eso ya estás cambiando el juego. Así que no te detengas, suscríbete ahora, comparte este mensaje, difunde lo que nadie quiere que sepas, porque la verdad no necesita protección, solo necesita personas dispuestas a escucharla. Y mientras más gente se une, más difícil será ignorarnos. Este es el punto de inflexión, no mañana, hoy, ahora, con un clic, con un comentario, con un acto simple que puede desatar una ola. Porque el fin del imperio no será con un estallido, será con una conciencia colectiva que diga, ya no más. Y tú puedes ser parte de eso. ¿Lo serás? Sí, apenas comienza, porque lo que estamos viendo no es el colapso de una administración, ni siquiera de un partido, es el derrumbe lento, constante, casi silencioso, de un modelo que ya no puede sostenerse por más deudas, por más mentiras, por más desprecios al sentido común. Y si sigues viendo esta farsa como un entretenimiento político, entonces ya perdiste de vista lo que realmente está en juego, tu futuro, el de tus hijos, el de millones que no eligieron este sistema, pero siguen pagándole el costo. Mira a tu alrededor. No necesitas un economista para darte cuenta de que algo no cuadra. El agua sube, literal y metafóricamente. Las inundaciones en ciudades costeras no son accidentes, son advertencias. El precio del pan sigue subiendo, pero el salario mínimo no. El metro sigue descarrilándose, literal y simbólicamente, porque el transporte público en Nueva York es ahora una lotería, donde cada viaje es una apuesta contra ratas, cables desgarrados y trenes que ni siquiera arrancan. Y esto no es Nueva York solo, es Chicago, es Los Ángeles, es Filadelfia, es Detroit resucitado con techos destartalados y sueños rotos. Todo el país camina hacia un punto de inflexión donde no quedará nadie que crea en la promesa de que si trabajas duro, avanzarás, porque hoy, trabajar duro no te salva, te quema, te consume. Y al final del mes, el saldo es el mismo, más deudas, más ansiedad, más miedo, ¿y qué hacen los de arriba? Se preguntan por qué la gente ya no quiere trabajar, como si no supieran que desprecian el trabajo, que convirtieron empleos de 40 horas en cargas de 60 sin aumento, que externalizaron, automatizaron, precarizaron, todo para maximizar ganancias que nunca vuelven al pueblo. Ahora quieren que regresemos a la oficina, que sonriamos, que agradezcamos la oportunidad de sentarnos en cubículos mientras el valor de nuestras vidas laborales se diluye como sal en agua. Mientras tanto, los mismos que exigen productividad extrema ni siquiera pagan impuestos. Millonarios que eluden, corporaciones que trasladan sus ganancias a paraísos fiscales, fondos buitre que compran viviendas enteras y las alquilan a precios exorbitantes, convirtiendo el derecho a tener un techo en una lotería capitalista, y el gobierno se enreda en debates estúpidos sobre el género en los libros de escuela, mientras el sistema educativo se desinfla como un globo pinchado, sin maestros, sin recursos, con escuelas que se caen a pedazos y estudiantes que aprenden en aulas sin aire acondicionado ni calefacción. Esa es la prioridad ahora, no la inflación, no el empleo, no la vivienda asequible, sino prohibir libros, cancelar historias, perseguir ideas, mientras las ciudades se pudren y la riqueza se acumula como placa bacteriana en las manos de los mismos de siempre. Y así, poco a poco, el país se divide no por regiones, ni siquiera por partidos, sino por realidades. Una para los que viven en ciudades que parecen europeas, con servicios, cultura, transporte eficiente, y otra para los que transitan en coches viejos por autopistas que se desmoronan, pagando peajes que financian proyectos que nunca se terminan. Y si eres de los que todavía cree que el sistema se corrige con una elección, entonces déjame preguntarte, ¿cuántas elecciones más necesitas? ¿Cuántos presidentes más tendrán que prometer y fracasar? ¿Cuántos mandatos más serán excusas bien redactadas para no tocar los pilares del desastre? Porque no se trata de izquierda o derecha, se trata de quién manda, y quien manda no es el pueblo, es el capital, el que decide qué fábrica se cierra, qué hospital se vende, qué barrio se revitaliza o se abandona,
Es el inversionista que elige ciudades como fichas de ajedrez, sin vínculo, sin historia, sin respeto, solo ganancia. Y cuando se va, deja escombros humanos, familias deshechas, comunidades rotas, sueños enterrados bajo el peso de un sistema que no perdona. Pero aquí está la verdad que nadie quiere decir. No estamos condenados, no es demasiado tarde, pero exige romper el hechizo. Exige dejar de ver este circo como entretenimiento y empezar a verlo como lo que es, una guerra contra el bien común. Una guerra silenciosa, legal, financiera, mediática, que se gana todos los días en las sombras, con decisiones que nadie discute, con leyes que nadie lee, con políticas que se aprueban cuando todos duermen, y si no te levantas, sí, no exiges, si no reclamas, entonces el futuro no será solo incierto, será injusto. Por eso, si hasta ahora has seguido este análisis hasta el final, si sientes que algo dentro de ti se agita, que este no es el país que merecemos, entonces no te quedes en silencio, suscríbete a este canal. No es solo un botón, es un acto de resistencia. Cada suscripción es una señal de que todavía hay alguien que escucha, que piensa, que se niega a aceptar este desastre como normal. Activa la campanita, porque estos vídeos no se hacen solos. Son horas de investigación, de revisar datos oficiales, de contrastar mentiras con realidades, de dar voz a lo que los grandes medios callan. Y lo hacemos sin anuncios de corporaciones, sin patrocinios que nos condicionen, sin miedo a decir lo que otros ocultan, pero no puedo hacerlo solo, necesito que este mensaje llegue más lejos. Comparte este video. Envíalo a alguien que todavía cree en el sueño americano y muéstrale cómo lo están destruyendo. Y ahora quiero que comentes. ¿Dónde vives? ¿En qué ciudad te enfrentas cada día a este sistema? ¿Te despiertas pensando cómo pagar el alquiler? ¿Has tenido que abandonar tus estudios por falta de dinero? ¿Has trabajado 2 empleos y aún así no te alcanza? Háblame, no estás solo. Miles de personas te están escuchando. Este no es un canal de análisis frío, es un espacio de encuentro, de denuncia, de esperanza, porque aunque todo parezca perdido, mientras haya alguien dispuesto a hablar claro, a señalar la verdad, a exigir justicia, entonces queda posibilidad. Quiero que me digas, en tus palabras, qué parte de este mensaje te conmovió más. ¿Fue el dato de la deuda de 37 billones? ¿La comparación con China bajando sus precios mientras nosotros los subimos? ¿La imagen de familias deportadas sin juicio? ¿La idea de que con IA podríamos trabajar menos pero vivir mejor? Dime qué te golpeó, porque cada comentario alimenta este movimiento. Cada palabra tuya es un espero, chispa. Y juntos, podemos prender el fuego que ilumine lo que los poderosos quieren mantener en la oscuridad. No dejes que este video termine sin dejar huella. Suscríbete ya, comenta ahora, comparte sin miedo, porque si no entendemos lo que está pasando, si no lo confrontamos con claridad, entonces estaremos condenados a repetirlo una y otra vez hasta que ni siquiera recuerde cómo se sentía vivir con dignidad. No puedes cerrar los ojos ante lo evidente. El suelo que pisamos ya no es el mismo. Las reglas cambiaron, pero nadie nos avisó. No se trata de si eres republicano o demócrata, de si crees en el libre mercado o en la regulación estatal. Se trata de comprender que el terreno económico sobre el que se construyó el sueño americano está resquebrajándose, y cada grieta es más profunda que la anterior. No es miedo, no es alarmismo, es simple matemática. Cada año, el gobierno federal emite más de 2 billones de dólares en nuevos bonos solo para seguir pagando la Nifiredo, deuda existente, y cada dólar nuevo que entra al sistema no va a innovación, no va a educación ni infraestructura, va a intereses, a mantener viva una máquina que ya no produce, solo consume. ¿Y quién realmente paga esos intereses? Tú, tus impuestos, la gasolina que compras, la comida que llevas a casa, el alquiler que sube cada año. Todo está conectado. Cada vez que el Tesoro sube las tasas para atraer inversores, el costo de vivir sube con ellas. Y si no tienes bonos, no tienes acciones, si tu única fuente es tu trabajo, entonces estás perdiendo terreno cada segundo. Mientras tanto,
El mercado bursátil sigue subiendo, como un barómetro desconectado de la realidad. ¿Cómo es posible? Fácil, porque el dinero no fluye hacia la producción, fluye hacia los activos. A los ricos no les interesa el PIB del país, les interesa que sus carteras crezcan. Y lo hacen, mientras los salarios suben un 3%, sus ganancias suben un 20%. Han creado un sistema que gravita en torno a sí mismo. Una burbuja que no explota porque se le inyecta dinero nuevo constantemente, no del trabajo real, sino de la deuda futura. Pero esa deuda futura, amigo, la pagarás tú, tus hijos la pagarán. ¿Y qué recibimos a cambio? Un sistema de salud que quiebra a familias enteras por una sola enfermedad. Un sistema educativo donde los estudiantes se gradúan con $40.000 de deuda, sin garantía de empleo. Una vivienda inalcanzable en las ciudades, donde se concentra la oportunidad, y un mercado laboral que ya no ofrece estabilidad, solo contratos temporales, plataformas de entrega, trabajo en la sombra. ¿Este es el progreso? No, este es el colapso lento disfrazado de normalidad, y el peor crimen no es que esté pasando, sino que todos actúan como si no tuviéramos opción. Como si el sistema fuera inmutable, como si la historia no hubiera demostrado 1000 veces que los imperios caen no por ataques externos, sino por su propia inercia corrompida. China no vino a conquistar nuestras fábricas con tanques. Simplemente las construyó más baratas, más rápidas, con mejor logística, con trenes de alta velocidad que conectan ciudades enteras, mientras aquí discutimos si instalar uno genera demasiado gasto. Ellos planifican a 30 años. Nosotros planificamos al siguiente ciclo electoral. Ellos exportan trenes, satélites, energía verde. Nosotros exportamos armas, deuda y desconfianza. Y sin embargo, seguimos actuando como potencia hegemónica, como si el mundo aún dependiera de nuestro visto bueno. Pero mira los hechos. Arabia Saudita negocia en yuanes. Brasil y Argentina estudian monedas unificadas sin el dólar. África renegocia contratos mineros con empresas chinas. Europa se pregunta si debe seguir anclada a una alianza que la mete en guerras sin su consentimiento. El mundo se está reconfigurando y no estamos a la cabeza, estamos reaccionando, atrasados, asustados, proteccionistas, y en este caos, los que más sufren no son los que toman decisiones, sino los que no las entienden. Porque la clase trabajadora ha sido manipulada durante décadas, se le culpó de la inflación, cuando fue el capital especulativo quien la encendió, se le culpó de la desindustrialización, cuando fueron las corporaciones las que migraron a países con salarios de hambre, y ahora, cuando intenta defender su dignidad, se le etiqueta como racista, como fanático, cuando lo único que está gritando es, quiero lo que una vez tuve, porque no necesitan más odio, necesitan justicia, necesitan un sistema que no los castigue por haber creído en él. Y si no vemos esto, si no entendemos que el descontento no es simplemente político, sino existencial, seguiremos alimentando el ciclo, crisis, ira, populismo, represión, más crisis. Y en todo ese ciclo, el verdadero enemigo sigue impune, la élite que se mueve entre países sin impuestos, que tiene ciudadanía múltiple, escuelas privadas, hospitales privados, aviones privados, y que nunca, jamás, experimentará un desalojo, una cola en un food bank, un corte de electricidad por falta de pago. Ellos diseñaron un mundo donde todo es privatizado menos las pérdidas, que siempre las paga el pueblo. ¿Y crees que no lo saben? Sí lo saben, pero también saben que mientras más divididos estemos, más fácil será mantener el control. Por eso fomentan la polarización, por eso convierten el debate racional en gritos en redes. Por eso convierten un problema económico en una batalla cultural. Mientras discutimos sobre pronombres o estatuas, ellos trasladan nuestras pensiones a fondos de inversión en las Islas Caimán. Mientras nos peleamos en Twitter, firman acuerdos que venden el agua, la energía, los datos de tus hijos. Y el peor crimen es que nos hacen sentir impotentes, como si no pudiéramos hacer nada. Pero no es verdad, porque aún queda algo poderoso, la conciencia.
el acto simple de entender, de ver las cosas como son, y cuando más gente entiende, más difícil es mentir. Por eso necesito que hagas esto ahora. Suscríbete a este canal, activa la campanita, porque si no lo haces, nunca sabrás cuándo subimos el próximo vídeo que te sacude de la resignación. Porque esto no es entretenimiento, es resistencia. Cada vista, cada like, cada comentario es una grieta en el muro de silencio. Dime, ¿desde dónde me escuchas? En Nueva York, en Ciudad de México, en Madrid, en Buenos Aires, en Bogotá, quiero saber. Y dime también, ¿qué parte de esto sentiste en tu cuerpo? Cuando hablé de la deuda, cuando mencioné a los deportados, cuando hablé de la clase trabajadora olvidada, porque si este mensaje te tocó, no es casualidad, es que tal vez como yo estás cansado de fingir que todo está bien. Suscríbete, comparte, habla, porque el cambio no viene de arriba, viene de los que se niegan a callar, viene de ti, y si no lo hacemos ahora, cuando sí tenemos voz, cuando sí tenemos acceso a la información, entonces cuando ya no haya internet libre, cuando ya no haya canales como este, cuando la censura digital sea total, no esperes. Hazlo ahora, porque este no es un momento, es un movimiento. Y tú decides si formas parte.